Sebastián Sarasola, gerente de Itaú Personal Bank. Le damos la bienvenida a todos nuestros clientes y amigos de la casa en esta fría mañana en esta fría mañana de invierno también. Venimos hablando en los últimos tiempos de inversiones de calidad. Hace muy pocos días charlamos y vimos el contexto más nacional, distintas monedas y una realidad más uruguaya. Hoy nos vamos un poquito más hacia el exterior y para eso invitamos a otro amigo de la casa, Renzo Casucci, responsable de distribución para Latinoamérica de Vinci Compass. La charla es por demás atractiva por por el contexto de incertidumbre en el cual estamos y nos hemos acostumbrado a vivir en los últimos meses. Así que, bueno, Renzo, te pasamos la palabra para que hagas tu exposición y después obviamente tendremos algunos minutos para hacer algunas preguntas y charlar. En el medio, si surge algo, está Fran Preve aquí con nosotros también, responsable de productos de inversión para Itaú Personal Bank. Si surge algo en la charla interesante, de repente de profundizar o que queramos repreguntarte ahí, vamos a aprovechar el privilegio de estar físicamente acá contigo para hacerlo. Perfecto. Muchas gracias. Buenísimo, un placer estar acá en Itaú y como decía Seba, trabajamos de forma muy cercana entre Vinci Compass e Itaú para traerles perspectivas del mercado, que es lo que voy a empezar ahora, y también algunas soluciones e ideas de inversión. Vamos a empezar un poco con lo que es la perspectiva global de los mercados internacionales. No me voy a meter con Uruguay, sino voy a hablar de los mercados internacionales. Y les voy a contar cuál es la perspectiva de nuestra firma, de Vinci Compass. Nosotros somos una firma latinoamericana, una firma que tiene oficinas en 7 países de Latinoamérica y también en Estados Unidos y en Europa. Una firma puramente de inversiones, hoy con 53 billones de dólares bajo gestión y con sedes principales en Río y en Santiago. Charlemos un poquito de qué está pasando con el mercado internacional. Claramente está todo marcado por lo que está sucediendo a nivel de Estados Unidos, a nivel político, ya sea a nivel tarifario o a nivel de presupuesto. Trump presentó ese One Big Beautiful Bill, que es el presupuesto de los Estados Unidos, en el cual se podría llamar un Big Beautiful Deficit, porque básicamente lo que hace es incrementar en 3.4 trillones en los próximos 10 años el déficit fiscal de los Estados Unidos, estableciéndolo en un 7%. Sí, Estados Unidos tiene un 7% de déficit fiscal por año. También tiene la maquinita de imprimir dólares, pero claramente eso tiene su impacto a nivel inflacionario. Pero claramente es algo muy importante que impacta a todos los mercados, sobre todo la tasa de referencia, la tasa libre de riesgo. Básicamente en ese presupuesto lo que hay son recortes a nivel de impuestos, se mantienen los recortes a nivel impositivos empresariales, lo cual es bueno para las empresas, es bueno para invertir en acciones, pero también hay recortes a niveles de salud pública, algunos subsidios de desempleo y sobre todo algunas eliminaciones en subsidios a las energías más limpias. Y lo que se aumenta es el gasto en defensa, en seguridad, sobre todo en la seguridad de inmigración y también se aumentan los incentivos a la producción en energía, ese drill, baby drill que decía Trump en la campaña. Así que un presupuesto polémico que lo llevó a pelearse arduamente con Elon Musk, que acaba de sacar su nuevo partido político basado en esta pelea política interna que está teniendo Trump, más allá del frente externo que se autogeneró con las tarifas. El entorno de tarifa también, estamos en un punto relevante. Hoy, 9 de julio, se cumple el plazo de pausa arancelaria que empezó el 2 de abril con el Liberation Day, cuando Trump salió con la planilla esa enorme impresa con las tarifas que iba a implicar. Después las frenó por 90 días, los 90 días se cumplen hoy. Ya hubo algunos avances con algunos países, incluso en el caso de Japón ya lo retrasó hasta el 1 de agosto, por lo cual se puede seguir extendiendo esto un poquito más. Mismo durante estos 3 meses se instaló en el mercado una sigla, al mercado financiero le encanta hablar en siglas, y se estableció lo que era el taco trade, que era el Trump Always Chicken South. Básicamente Trump siempre arruga, tira y después se echa para atrás. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto.
pero junio los mercados vienen mostrando la verdad que vienen viendo que la perspectiva tampoco es tan mala a pesar de la incertidumbre que genera un déficit fiscal más alto y un frente de tarifas que aún es incierto, pero que hay negociaciones abiertas. Todo esto que estamos charlando tiene una implicancia muy grande a nivel de inflación y a nivel de tasas. Las tasas de interés en Estados Unidos se mantienen elevadas, tenemos una tasa de 10 años en 4,35, una curva que se empieza a empinar cada vez más y una volatilidad en tasas que es elevada. Así que esto pensamos que va a continuar, porque la volatilidad en tasas de interés va a seguir y un nivel de tasas relativamente altas. La Fed establece en su hoja de ruta que va a haber 2 recortes más en este año, pero también se sabe que Trump quiere ya designar un nuevo presidente de la Reserva Federal, y hay que ver cómo se pararía esa nueva persona, como no se sabe quién es, pero claramente Trump lo que está empujando es para que la Reserva Federal baje las tasas más temprano que tarde, y la Fed lo que está viendo es que con estas presiones inflacionarias por mayor déficit y por tarifas no se puede hacer, por lo menos no se puede hacer masivamente, y las tasas se mantienen en ese rango 4,25 4,50. Y las tasas de 10 están bastante similares. La curva, si bien está teniendo algo más de empinamiento, sigue bastante plana. A nivel de economía, los leading indicators, que son indicadores anticipados antes de que salgan los datos del PBI, vienen positivos por encima de cero, así que la economía, si bien se está desacelerando un poco, si se fijan en el gráfico, empieza a haber una pequeña desaceleración a nivel de actividad económica. En general los datos son buenos, en Estados Unidos hay datos mixtos, hay desaceleración de crecimiento, pero el empleo sigue mejorando. A nivel de tasas, los treasuries este año han tenido diferentes retornos según el punto de la curva. El punto más cortito, si estabas en cash, venís un 2% arriba del año, que no está mal, pero en términos relativos con lo que vienen las acciones, se queda muy por detrás, lo vamos a ver ahora. Pero un año positivo por el momento para lo que es la renta fija más defensiva de toda, que son los treasuries, son los diferentes tramos. En promedio, que es el índice de arriba, está en 3,2 en lo que va del año. La renta fija global anda en ese entorno, lo más defensiva, viene inversion grade o mismo los desarrollados vienen en torno a 3 4%, y la renta fija emergente o con un poquito más de riesgo viene un poquito mejor, en torno a 5 o 6% lo que es high yield y lo que es emergentes. Lo que son los spreads, que es básicamente el extra que nos paga por tomar el riesgo de salir de treasuries y entrar en bonos investment grade, high yield, emergentes, la verdad que está muy bajo. Este gráfico puede ser medio entreverado, pero el punto azul lo que nos muestra es la situación actual, y lo que tenemos es en celeste, que en algunos casos no se ve porque está solapado, el azul con el celeste, quiere decir que el punto actual está en el mínimo. El punto celeste es el mínimo de los últimos 15 años, y el punto azul más arriba es el máximo. O sea, estamos en la mayoría de los bonos corporativos, ya no importa que mires, si es de calidad investment grade, high yield o emergentes, en general está cerca del mínimo. Por lo cual la paga extra que te está dando el mercado por posicionarte ahí es relativamente baja. El único que se salva son los emergentes soberanos, que están más en el promedio. Así que un contexto de renta fija donde las tasas están relativamente atractivas, pero tomar un riesgo adicional no te lo está pagando de gran manera, a no ser el caso excepcional de emergentes, que todavía está más o menos en el promedio de spread, en torno a los 320 puntos contra 355 del promedio histórico. Todo el resto están mucho más abajo. En acciones, lo que te decía, si compraste treasuries de corto plazo a principio de año, venís un 2% arriba; si compraste acciones, estás un 10% arriba. Claramente el costo de oportunidad de estar muy defensivo este año te salió caro. Es verdad que pasó de todo este año en el medio, y hubo que tener estómago y visión de largo plazo para mantenerse invertido en acciones, con una corrección que tuvimos al principio de año de 20%, pero te lo viene pagando, las acciones vienen bien, y está pasando algo diferente a lo que pasó los últimos 10 años. Fíjense que yo le marqué los últimos 10 años y lo que va este año. ¿Qué pasó? El resto del mundo le está yendo mejor que a Estados Unidos. Fíjense, los últimos 10 años, el resto del mundo, bueno, las acciones globales subieron el 8 cuando Estados Unidos subió el 11. Europa en los últimos 10 años te dio un 4 por año contra Estados Unidos un 11, y así emergentes lo mismo, 2,5 contra el 11 de Estados Unidos. Estados Unidos fue el gran ganador de los últimos 10 o 15 años.
Este año se está dando vuelta esa tendencia. Fíjense cómo Estados Unidos viene un 7 arriba contra Europa un 21, o emergentes un 15. Es una tendencia que está cambiando y muy probablemente por lo que está pasando con la moneda. El dólar viene en el año con una corrección del 10%. Esta corrección del 10% es un índice que la mide contra las 6 monedas desarrolladas más grandes, el euro, la libra, el yen, y el franco suizo, y lo que pueden ver es que contra esas monedas viene en promedio es un 10% abajo. Lo vemos en Uruguay contra el peso el dólar perdió casi 9%. Así que esta dinámica del dólar debilitándose por todo lo que está pasando con el déficit, por todo lo que está pasando con las tarifas, está generando que los activos fuera de Estados Unidos le esté yendo mejor que los activos de Estados Unidos. Esta gráfica no era solo de acciones. No, esto es solo de acciones. Bueno. Estos son solo de acciones dependiendo de las regiones. Tenés las acciones, esto es moneda, perdón. Si vamos para atrás es de acciones. Acá estamos hablando solamente de monedas. Bien, perfecto. Yo ahí te hago una pregunta, Obvio. hablabas de un cambio de tendencia. ¿Vos creés que esto realmente es un cambio de tendencia a nivel global? ¿Nos tenemos que acostumbrar a este tipo de cosas? ¿O lo ves como un año atípico y después va a volver a esa supremacía de Estados Unidos? Es un buen punto. Es la discusión principal que se está dando en el mercado hoy. Como volviendo a las frases que le gustan al mercado, se está hablando mucho del US exceptionalism, si la excepción americana se va a continuar para adelante o no. ¿Y qué es la excepción La americana? excepción americana es que todo lo de Estados Unidos termina funcionando mejor que el resto de los países. Y hay argumentos para pensar que eso puede continuar, porque Estados Unidos al final lo que termina mostrando es un nivel de resiliencia y una capacidad de reinventarse continua. Lo que sí es verdad es que el déficit fiscal es muy relevante y que en algún momento no muy lejano Estados Unidos va a tener que hacer un ajuste grande del déficit. Estamos, no a nivel de 2008, pero en 2008 tenías un déficit enorme en el fiscal y Obama y las administraciones siguientes lo tuvieron que recortar fuertemente. Trump decidió no hacerlo ahora, pero el que venga muy probablemente lo va a tener que hacer, entonces esto va a generar un impacto en la economía. Mismo en la moneda, esta caída del 10% del dólar es extrema, o sea, no veíamos una primera mitad del año tan mala para el dólar desde hace muchos años, pero muchos, 40, 50 años, es una corrección muy grande. Creo que hay razones para pensar de que esto ya está hecho, que no debería haber mucha más corrección en la moneda. Mismo hay un indicador que se mira mucho que son los shorts que hay sobre una moneda, ¿viste? Que vos podés apostar en contra de una moneda, están en el máximo desde el 2005, los shorts. Entonces ya no queda mucho más espacio para posiciones negativas en el dólar. Así que la corrección del dólar podría haber frenado, pero la realidad es que vos mirás las empresas a nivel de desarrollo, sobre todo la parte más dinámica de la inteligencia artificial, el liderazgo sigue estando en Estados Unidos. Entonces, es una discusión que viene de muchos años, pues ya van 16 años de que Estados Unidos, hasta el 2024, 16 años continuos de que Estados Unidos le gana al resto del mundo, y era lógico que esto cambiara y que puede continuar algunos años más. Pero después, al final, siempre termina volviendo de cierta manera a Estados Unidos. Pero para nosotros tener una exposición global sigue teniendo sentido en este momento, porque la verdad es que no hay necesidad de hacer apuestas únicas, y tener una exposición más amplia tiene más sentido. Los commodities este año, para terminar, los tipos de activos tuvieron un baile bárbaro. Con la guerra de los 12 días el petróleo explotó, después volvió a bajar con la tregua. Los metales preciosos, ante toda esta incertidumbre que hay, en particular el oro, vienen tirando muy bien, un 27% arriba de lo que va del año el oro y la plata. Pero los soft commodities que le pegan también un poco más a Uruguay. La soja viene bien, pero el resto vienen bastante más retrasados. Es una película bastante variada, como decir, en el promedio que está acá arriba y viene 1% arriba, pero cuando empezás a desagregarlo por tipo de commodities, empezás a ver discrepancias importantes. Entonces, en base a todo esto que vemos, nosotros tenemos un comité mensual que lo hacemos desde el año 2000, que es el Tactical Asset Allocation Committee, en donde se analiza todo esto y vemos en base a una cartera base que parte de la base de un 50-50, 50% de acciones, 50% de bonos, ¿cómo estaríamos? Actualmente, en las condiciones actuales, estas cajitas, ¿cómo se leen? Acá arriba tienen UW, es underweight, o sea, tengo menos. Neutral es si tuviera 50% y overweight es si tengo más del 50%.
Lo que ven acá que las cajitas en azul es la actual y en celeste es el mes anterior. En general lo que vemos es que tanto en acciones como en bonos estamos de neutral un poquito para abajo, o sea, tenemos menos acciones y menos bonos de 50 y el resto lo estamos asignando en caja para este mes de julio por la incertidumbre que estamos viendo, sobre todo porque por lo que va a pasar el día de hoy, que es que se termina el plazo de las tarifas ahí. Hay mucha incertidumbre, hay algunos mercados que nos gustan. El mercado, por ejemplo, el mercado de growth de Estados Unidos está repuntando bien en acciones, en bonos en Latinoamérica en particular nos parecen atractivos por las dinámicas regionales. Hay cosas que sí nos gustan, pero en general a nivel agregado estamos un poquito más conservadores, con una exposición un poco más alta en cash en este mes de julio. Esto lo vamos haciendo mes a mes y este cuadrito de cajitas lo hacemos más visual para mostrar cómo estamos. Así que eso es un poco pantallazo rápido de cómo estamos viendo el mercado financiero. Déjame aclaro para todos los Claro. asistentes que esta presentación después se la vamos a hacer llegar para que la puedan mirar con más detalle y el video de la presentación también se va a subir a nuestro canal de YouTube, así que si quieren después mirarlo con más detenimiento lo van a poder hacer. Perfecto. Buenísimo. Entonces, en este contexto, como hablábamos hoy, que hay una cierta duda sobre si Estados Unidos va a seguir siendo el mercado accionario que más va a seguir tirando para adelante, no solo accionarios, sino de bonos que va a seguir tirando más, les traemos una idea de inversión que creemos que es especial para este contexto de mercado, porque es invertir en los líderes del mercado, las empresas de mayor calidad que se encuentran en el mercado, que es 91 Global Franchise. Esta es una estrategia de acciones globales gestionada por 91. 91 es una firma con base en Londres y en Nueva York, con casi 170 billones de dólares bajo gestión. Y esta estrategia es la estrategia madre de la empresa. Esta forma de invertir en empresas de calidad, ahora vamos a entrar, ¿qué significa? Tiene hoy bajo gestión 32 billones de dólares. Y es gestionada desde el 2007 por el mismo equipo. Un equipo que tiene gente basada en Sudáfrica también, porque la empresa tiene una oficina muy grande en Sudáfrica, en Londres y en Nueva York también. Clyde Rosso, ahí arriba a la izquierda, es la persona que maneja este portafolio desde el año 2007. Por lo cual, toda la historia que vemos es llevada adelante por la misma persona que lo lideró. ¿Qué es este fondo y por qué nos gusta en este contexto? Este fondo es un fondo diversificado de acciones globales, tiene 29 acciones, es un fondo que no tiene muchos nombres, pero sí está bien diversificado en diferentes estilos y sectores. Y lo que te dio esta forma de invertir con alta convicción y en empresas que el equipo identifica como de mayor calidad y con baja rotación, son acciones que se compran y se mantienen en el largo plazo, lo que te dio es un gráfico que te lo voy a explicar. Este gráfico lo que tienen es en el eje de las X la volatilidad del riesgo, o sea, en el eje horizontal, y en el eje vertical tienen el retorno. Y en el punto medio es el promedio de todos los fondos de acciones globales, o mismo en el rosado tiene el índice global de acciones. ¿Cuál es el retorno con respecto al riesgo que te dio? Si se fijan, Global Franchise se encuentra arriba y a la izquierda de estos índices. ¿Qué significa? Que te dio un retorno similar a los índices accionarios, pero con menos volatilidad. Al moverte hacia la izquierda horizontalmente, lo que haces es bajar la volatilidad, y la volatilidad es una medida del riesgo del portafolio. Por lo cual estamos hablando de un fondo de acciones, pero que se ha comportado de manera más defensiva. ¿Y qué es lo que busca explotar este fondo? Es una ineficiencia del mercado en donde este equipo considera que el mercado muchas veces está muy centrado en el corto plazo y no evalúa de manera correcta las empresas que mantienen niveles de caja muy importantes. Este fondo se va a fijar mucho en cuánto cash tiene en el bolsillo, en el sentido figurado, esas compañías. Es un fondo muy enfocado en el cash que generan las empresas, no tanto en las ganancias ni en la ganancia futura, sino cuánto le entra efectivamente en la caja de la empresa. Y las empresas de calidad ellos las definen con cinco definiciones que son bien básicas y que todo el mundo querría tener como decir, bueno, voy a invertir en acciones. ¿Para qué invierto en acciones? Para participar de un negocio, para ser accionista de un negocio enorme, pero siendo accionista. Es como que me asocio con alguien para poner no sé, un restaurante, un kiosco acá. Bueno, esto es lo mismo, pero estás asociándote con las empresas
globales del mundo. Y lo que buscan ellos son empresas que sean, que tengan ventajas competitivas en algún mercado, que sean dominantes en ese mercado, que tengan baja sensibilidad al ciclo económico, esto es algo muy importante en este contexto, que tengan balances saludables y que tengan, el quinto punto importante, una generación muy importante de caja. Pero esto lo miran en términos de números ellos. Ellos miran 4 indicadores principales. Y se los voy a pasar a términos más simples. Acá hay 4 gráficos, empezando de arriba a la izquierda. Ellos buscan empresas que tengan una conversión de sus ganancias a flujo de caja en torno al 100%. O sea, que de las ganancias contables se refleja un 100% en el flujo de caja. Y si se fijan, desde el 2007 para acá, anduvo siempre, a veces por encima, a veces por debajo, porque algunas empresas cobran previamente antes de entregar el producto y otras que lo hacen después, pero en torno al 90-100% de las ganancias de esas empresas se traducen en caja. Ellos miran mucho el flujo de caja. El segundo gráfico es esa caja que generan, cómo la hacen crecer con su negocio. El crecimiento de ese free cash flow ronda al 10%. Por lo cual son empresas que generan mucha caja, arriba a la izquierda, y que la hacen crecer en torno al 10%, arriba a la derecha. Entonces, como tenés mucha caja, abajo a la izquierda, no precisas deuda. En verde es el fondo, en rosado es el índice. Este es el nivel de endeudamiento de las empresas, es virtualmente cero de las empresas de Global Franchise. El equipo no le gusta a las empresas que toman deuda para llevar adelante su negocio. Entonces, si vos tenés empresas que generan mucha caja, la reinvierten en torno al 10% por año y no se les va en la deuda, tienen abajo a la derecha un retorno sobre el capital, en verde el fondo, en rosado el índice, muy superior al mercado. Y esto es lo que busca el equipo. Lo que te dicen ellos es, las acciones suben por 3 razones. Cuando ves que un índice de acciones sube por 3 razones principales. O porque subieron las ganancias de la compañía, o porque pagó un dividendo, o porque aumenta los años que pagás de las ganancias por esas compañías. Pero históricamente, en el largo plazo, lo que te muestran los números es que el principal motor de crecimiento son las ganancias. Acá, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, tenés la historia del fondo y del índice desde el 2007 para acá, 18 años de historia. En verde oscuro tenés el crecimiento de ganancias, en verde claro el dividendo y en rosado el pago por dividendos. Ahí lo que pueden ver, tanto para el fondo como para el índice, el motor principal son el crecimiento de ganancias. Los dividendos aportan, pero no tanto, y los años que se pagan por esas ganancias, lo que se llama el price earnings, en el largo plazo no debería de influir tanto. Y eso es lo que apunta a Global Franchise, tener empresas que crezcan más que el mercado. En la historia del fondo, en 18 años, las empresas de franchise crecieron sus ganancias en 6% y el mercado en torno al 3%. Los dividendos son similares y el crecimiento de precios por expectativas también es similar. Eso es lo que busca Global Franchise, empresas que crezcan más rápido que el mercado. Y si lo mostramos a nivel gráfico, estas son las ganancias de las compañías de Global Franchise en verde contra el mercado en rosado. Y este es tal vez el punto más importante del fondo. Ellos buscan que las empresas que ellos compran crezcan sus ganancias al 10% por año. En periodos más largos o más cortos, a veces puede pasar que no se dé exactamente, pero fíjense, estos son los últimos 10 años, las empresas de franchise crecieron sus ganancias al 10%, cuando el mercado creció al 6% sus ganancias. Y lo que te dicen ellos es que si vos lográs consistentemente invertir en empresas que sus ganancias las hacen crecer 10% por año y que no se les filtra la deuda, eso se debería de reflejar en el precio de las acciones. Y si vos mirás los retornos del fondo en periodos largos, 10 años, 5 años, 3 años, since inception, te da 9.8, 10, 10.9. Claramente no es un retorno asegurado, ni nadie te va a poner la garantía de que va a dar el fondo este 10 por año. Pero es lo que buscan ellos. Empresas que crezcan ganancias al 10 y que no se les vaya la deuda, y eso va a aparecer en el precio de las compañías en el largo plazo. En el corto plazo a veces pasa que te va mejor, este año el fondo viene 18%, en un año, este año viene 15%. A veces pasa que se acelera o se desacelera un año, pero en el largo plazo deberías apuntar ese 9-10% de retorno. En términos de evaluaciones, estamos en un punto interesante para estas compañías, no están en un punto, al revés, están en un punto bastante barato en términos históricos. Esto es una medida de evaluación del mercado, que es el price earnings. En promedio, estas empresas que son de calidad son más caras que el promedio del mercado, pero están en un punto bastante bajo en términos históricos.
Y al final lo que estás comprando como parte de este fondo son franquicias globales, o sea, líder en cada uno de los mercados. Y esos líderes en cada uno de los mercados se tienen que defender. Se tienen que defender de la competencia. ¿Y cómo se defienden? Invirtiendo más. Fíjense, este es cuánto invierte de sus ventas el promedio de las compañías globales, representadas por el índice MSCI ACWI, que es un índice de acciones globales. En promedio invierten 2% de sus ventas en investigación y desarrollo. Las empresas del portafolio de Global Franchise invierten 11%. Se invierten 5 veces más en investigación y desarrollo. ¿Para qué? Para que no venga alguien a robarle su liderazgo. Liderazgo en diferentes temas de largo plazo, como cloud computing, donde este fondo tiene Alphabet y Microsoft. En inteligencia artificial o manejo de data, que el fondo tiene ASML, que ASML es una compañía muy relevante a nivel de semiconductores. La empresa, simplemente como dato de color, ellos hacen unas máquinas para imprimir los chips que se utilizan en todos los dispositivos. Todos los dispositivos, las computadoras, los autos, los dispositivos médicos, cualquier dispositivo electrónico tiene semiconductores. Los semiconductores básicamente lo que hacen es mandar una señal sí o no o guardar información. Bueno, esos semiconductores se han ido achicando para que el teléfono, hoy este teléfono tenga más capacidad computacional que las computadoras que llevaron los cohetes a la Luna en el 69. O sea, para lograr esto, vos tenés que tener una tecnología que imprima en silicio el código que se escribe de esos chips. Bueno, ASML es el que hace esas máquinas y tiene casi un monopolio en este mercado por la tecnología que tienen. Las máquinas de ASML, por ejemplo, tienen tal precisión que pueden imprimir la Biblia en una hoja A4 en el borde. O sea, no en la hoja, sino la girás y lo escribe en el borde. Para que entiendan la complejidad y la precisión que tienen estas máquinas para lograr chips de 3 nanómetros. O sea, son tecnologías que, bueno, hoy en el mundo de la inteligencia artificial cada vez son más relevantes, achicar las cosas y hacerlas más potentes. También tiene compañías ligadas al sector de pagos como Visa y Factset, o a nivel de salud y belleza como Beiersdorf, que es la dueña de Nivea, o Align, que es la empresa que hace las placas de alineación dental. A nivel de exposición geográfica, este fondo tiene como dos formas de verlo. Por un lado, a la izquierda, que es el domicilio de las compañías, donde Estados Unidos es muy relevante, el 68% de las compañías del fondo están domiciliadas, su casa matriz en Estados Unidos, el 15-16% en Europa y el resto en otras regiones. Pero si lo miras a nivel de ventas, o sea, ¿dónde venden estas compañías? Esto baja bastante. Estados Unidos baja del 68 al 42. Y lo que sube en particular es Asia, porque si bien son compañías que muchas veces tienen su base en Estados Unidos, venden en todo el mundo. Entonces, al invertir en Global Franchise, vos tenés una exposición de ventas completamente global. Por ejemplo, acá aparece Latinoamérica. El fondo no tiene ninguna empresa latinoamericana, pero las empresas que están en el fondo venden sus productos en Latinoamérica. A nivel de sectores está diversificada, de tecnología, consumo estable, financiero, salud. Hay diferentes sectores que forman parte de este portafolio. Hay algunos que no va a estar, no vamos a estar nunca una compañía de energía, o probablemente nunca tengamos un banco por el nivel de endeudamiento. Recuerden que no compra empresas que tengan deuda, entonces ese tipo de empresas no van a participar, pero sí a otras del estilo. Este es el portafolio como se ve hoy, 29 acciones concentrado. Acá tenés el top 10, cuáles son las principales 10 posiciones del fondo. Acá pueden ver que no le voy a tener que explicar demasiado de los nombres que tiene este fondo. Eso es lo más interesante de este fondo. Son fondos simples de entender porque estamos comprando los líderes en cada mercado. Entonces tenés a Visa, líder en el mercado de pagos; Microsoft, líder en el mercado de software, PCs y demás; ASML, que ya les conté, la empresa que hace esta litografía para los semiconductores; Philip Morris, tabaco; Booking, claramente todos los que están escuchando Rosa Marlon o entraron alguna vez a Booking para ver cuánto sale un alojamiento en algún lado. Intuit es un poquito más americana, es una empresa de contabilidad online y de facturación que se utiliza mucho en Estados Unidos. Autodesk, aquellos que tengan algún amigo familiar arquitecto habrán escuchado AutoCAD. Bueno, esta es la empresa dueña de este software. Alphabet es la empresa dueña de Google, claramente.
todos googleamos algo. Netis es la empresa dueña de los sitios.com. Si vos querés comprar un sitio itaú.com, vas a tener que negociar con Netis. Perdón, no, con VeriSign. Netis no es Argentina, es una empresa china. Eso es VeriSign. Así que son empresas muy conocidas y muy establecidas en el mercado, pero muy diferentes al promedio del mercado. Y hay un gráfico que usamos mucho, sobre todo para entender, porque al final esto es un fondo de acciones, estás invirtiendo en acciones y puede parecer como lejano, pero al final vos lo que estás haciendo es socio de empresas a la que nosotros desde Uruguay le estamos dando dinero todos los días. Y si no me creen, les hago un ejemplo de una persona en Uruguay o cualquier lugar del mundo que se levanta de mañana y se da una ducha a las 7 de la mañana y con un shampoo de Johnson Johnson, que forma parte del portafolio. Después llegas acá a la oficina, te da la maquinita ahí, te tomas un café de Nespresso, abrís la compu como la que tengo acá y usas Microsoft, pagas algo de Visa como pagué hace un rato. Si estás en Estados Unidos, facturas algo con Intuit. Después llegas a tu casa y capaz que, y más ahora en vacaciones de julio, tus hijos están jugando algún juego electrónico de eSports. Todas estas compañías forman parte del portafolio. Siempre usando el teléfono o los semiconductores que utilizan la litografía, estos sistemas de la empresa holandesa de ASML que les contaba hoy. Y si te afeitaste o usaste alguna crema de Nivea, probablemente también estás dando dinero. Entonces, todos los días desde Uruguay le estamos dando dinero a estas empresas. Y al invertir en este fondo, logras que te vuelva algo de ese dinero que le estás dejando a esas compañías. Entonces, esto creo que lo hace bastante más cercano. A veces decís, invierto en acciones y es como entro en una ruleta que no sé lo que es. Y acá esto lo baja mucho más a tierra. Pues estás invirtiendo en estas compañías, en las ganas, en ser socio de estas compañías que todos los días le estás dando algo de comer. Y estas compañías, al ser tan grandes y tan relevantes, tienden a ser muy estables y muy defensivas en las bajas. Estas son todas las bajas del mercado en los últimos 18 años. En verde oscuro es el fondo, en rosado es el índice, el otro es otro índice de referencia, pero lo que pueden ver es que el verde oscuro siempre cae menos que el rosado. O sea, cuando viene una corrección en el mercado que no podemos prever y que siempre puede haber, este fondo siempre cae menos que el resto. ¿Por qué? Porque estas compañías caen menos porque son más resilientes y tienen menos sensibilidad al ciclo económico. Esto mismo lo puedes ver en cómo funciona el fondo en diferentes entornos de mercado. Acá lo que hicimos es, en estos 18 años de historia, partimos al mercado en 3 tipos de mercados. Esto estamos hablando del mercado de acciones. Cuando el mercado de acciones sube fuerte, o sea, sube más de un 10, en promedio sube el 20. O sea, cuando el mercado le va bien, sube un 20. Este año veíamos que el mercado va a un 10 en promedio, o sea, vamos camino a un buen año, incluso en algunos mercados ya más del 20 como en Europa. Eso es en rosado, de vuelta, lo mismo en rosado es el índice, o en salmón el índice, y en verde el fondo. Entonces, cuando el mercado sube fuerte, el fondo acompaña 17 contra 20 del mercado. O sea, en los rallies fuertes del mercado, el fondo acompaña, pero se queda un poquito atrás. Ahora, cuando el mercado está más lateral o no sube tanto, cuando sube menos de 10, en promedio sube 5. En esos escenarios es que este fondo sube bastante más, sube cerca del 9. O sea que en mercados moderados el fondo sube bastante más que el mercado. Y en mercados bajistas, cuando el mercado baja, en general baja en torno a 13%. Este año tuvimos una corrección de cerca del 20%. La recuperó muy rápido en abril con el Liberation Day. Este fondo en esos mismos contextos cae en torno al 5%. Entonces lo que puedes esperar de este fondo que invierte en franquicias globales, que todos los días le damos de comer y darle ganancias, es que tenés un fondo que te va a acompañar muy bien cuando el mercado vaya bien y que te va a defender cuando el mercado no le va tan bien. No está exento de riesgos, es un fondo de acciones, no podemos escapar de la volatilidad, pero sí sabemos que por el tipo de compañías en las que invierte tiende a ser más defensivo y acompañar muy bien en las ganancias. Y eso lo que te permite es esto, es tener un perfil. Este es el mismo gráfico que vimos hoy, pero es el perfil de crecimiento en verde el fondo, en rosado el índice, un retorno que si vos creces consistentemente en las subas y caes menos en las bajas, en el largo plazo termina siendo mejor que el promedio del mercado. Así que esta es un poco la idea que les traía hoy. Estamos en un contexto de incertidumbre, pero no podemos descartar que las acciones continúen subiendo como lo vienen haciendo en el año, ponerse muy extremadamente defensivo,
te puede salir caro en el primer semestre del año. Si estabas en cash, hiciste un 2, y si estabas en acciones, hiciste el 10. Nunca es binario esto, no tenés que irte todo acciones ni todo bonos, pero sí considerar estrategias como esta, que es para mantenerte en acciones de una manera defensiva. Excelente. Yo hay un comentario que vuelvo sobre lo mismo, pero Obvio. si bien el portafolio se compara contra el mercado, y así es justo que así sea y que hablemos de lo defensivo que es, los valores absolutos de las caídas y también de las subas nos dan una pauta de lo que podemos esperar de este fondo. O sea, si mi estómago no aguantaría un nivel de volatilidad como los que veo en esto, por más defensivo que sea el fondo, no hay que pedirle peras al olmo, digamos. Si nuestro perfil de riesgo no nos admite esta volatilidad, hay otros productos y está bien que así sea, que para cada uno hay un perfil distinto. Eso sí, este fondo como introducción al mundo accionario puede que sea un buen primer acercamiento, porque estoy invirtiendo en acciones en las que probablemente conozco el nombre, probablemente, como decías vos, lo uso diariamente. Y bueno, puede ser una buena alternativa para empezar a investigar, y después si cada uno entiende que es para su perfil, ya buscaremos la manera de invertir y hacerlo efectivo. Exacto. Las acciones tienen ese costo que es la volatilidad, que es, por ejemplo, lo que pasó este año en abril, que las acciones que se caen un 15-20%, pero en el largo plazo, cuando lo ves en el largo plazo, es el activo más eficiente para multiplicar el capital. Si yo quiero hacer que mi capital duplique, triplique, las acciones es lo más eficiente. Ahora, no va a duplicar y triplicar en un año ni 2 años. Estamos hablando de periodos largos, pero si vos creces a un 10%, podés duplicar tu capital en un plazo de 6-7 años. Entonces, esa es la historia de esto. Las acciones te lo cobran en volatilidad, hay que tener ese estómago para aguantar los movimientos de corto plazo, pero en el largo plazo y en periodos muy largos. Tenemos un gráfico que es muy largo, desde 1800, que mide las acciones, los bonos, el cash, el oro, y la diferencia es notoria. Y esa volatilidad que en el corto plazo a veces nos desvela, en el largo plazo lo que tiene que desvelar es la pérdida de valor de compra que tienen los otros tipos de activos. Más allá de la revisión continua del portafolio, Renzo, ¿qué has visto en cuanto a entradas y salidas de nuevas compañías en el fondo global? Sí, este fondo es un fondo que no se mueve tanto, no ha tenido grandes cambios, y no es esperable que este fondo venga el mes que viene y que haya cambiado mucho. ¿Por qué? Porque, y esto es un tema importante que en base a lo que decía Fran, no es un fondo de trading ni de grandes especulaciones. Este fondo está en la vereda opuesta de la especulación financiera. Es un fondo que invierte, analiza las compañías al detalle, se mete con Visa y le analiza en detalle, tiene informes extensivos de cada una de las compañías, hablan con los directores, con los principales accionistas, con el board de directores, y se aseguran de que están invirtiendo en un negocio estable, y si lo compran se lo quieren quedar durante muchos años. Entonces, las entradas son siempre de a poco. Por ejemplo, el caso de Alphabet fue un caso interesante. Hoy tiene un 3.9% del portafolio. Es una empresa que les gustó durante mucho tiempo, pero el precio no era el correcto, estaba cara. Cuando sale ChatGPT en el 2022, ChatGPT asociada con Microsoft, que es uno de los principales capitalistas de OpenAI, en el 2022 tiene un golpe grande Google, o Alphabet en particular, porque el mercado asume y dice: Google se durmió en los laureles, hasta ahora el buscador más grande, y se quedó atrás en la inteligencia artificial. El equipo, con el análisis que tenía, decía: no, Google no se quedó atrás, tiene proyectos espectaculares de inteligencia artificial, y el mercado la está castigando demasiado, y ahora el precio, estamos pudiendo comprar una compañía espectacular a un precio razonable. Pero no compraron un 7-8% de la cartera de una. Fueron armando una posición que hoy es del 4% de la cartera. Eso es lo que hace este fondo: decir, bueno, analizar compañías al detalle y encontrar el momento correcto de empezar a comprar e ir armando posiciones. Lo mismo Visa. Visa hoy es un 9,5% del portafolio. Es una posición que está hace muchos años,
y que se ha ido incrementando de a poco en el portafolio. Y las salidas también son de a poco. Entonces no es un fondo que rote mucho la cartera. Lo que se llama el turnover, que es la cantidad de acciones que cambian en un año, es en torno al 15-20%, ¿sabes? Es poco. Bien. Bien. Excelente. Bueno, tenemos ¿Otra pregunta, Fran? tenemos una pregunta más que es sobre, ya más para nosotros, cómo hacer para invertir. Bueno, si tenés ejecutivo de cuentas y podés contactarlo, mejor. Si no, a través de la web, este fondo está disponible para invertir dentro de renta variable en la parte de fondos globales. Y si surge alguna pregunta o duda que no puedas despejar ni con la web ni con tu ejecutivo, hay un mail que se llama inversiones@itaú.com.uy. Los que responden no son robots, soy yo en general, así que no se preocupen que van a tener respuesta. Buenísimo, y complementando lo de la aseveración de Frank, los invitamos básicamente a venir. Agradecemos mucho a Renzo. Este es uno más de los productos que disponemos en el banco. Los productos no son aislados a cada situación de vida particular y a cada posición en general. Por lo tanto, si, más allá de que lo podemos hacer por la web en forma directa, los invitamos a venir, a hablar con su ejecutivo, a hablar con Fran y nuestra gente de productos y directamente ver qué es la mejor opción para cada caso particular. Totalmente. ¿Una pregunta más? Por ahora ninguna más, así que si quieren vamos cerrando. Perfecto. Renzo, muchísimas gracias por la presentación. Te Gracias. veremos en breve por acá con algún otro producto también y en algún otro contexto. Y Fran, muchísimas gracias por la presentación también. A todos los clientes y amigos, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.